y amén. Démosles un aplauso a estos chiquitines. Dios les bendiga. Iglesia preciosa, sean todos bienvenidos. Saludamos a nuestros hermanos también en este tiempo precioso. Tema que estamos tratando este mes. Nuestro tema, la Biblia y Cristo. ¿Cuál es nuestro tema? La Biblia y Cristo. Pero tenemos un título en esta mañana. Cristo en nuestra vida, ¿qué? En nuestra vida diaria. ¿Está Cristo presente en nuestra vida diaria? Amén, gloria a Dios, porque dicen amén con gozo, con alegría, ¿verdad? Pero será verdad. Cristo está presente allí cuando tal vez va usted en el Transmilenio, cuando va tal vez conduciendo. Cristo está cuando usted está allí en la oficina y comienzan las dificultades. Cristo está presente allí en el colegio, en la universidad. Cristo está presente cuando tal vez es el examen y te pasan el papelito y está Cristo presente. Eso es lo que Dios nos quiere hablar. De eso es lo que Dios nos quiere hablar. Cristo en nuestra vida diaria. Porque aquí, cuando venimos a la iglesia, aquí es fácil ser cristiano, ¿sí o no? Claro, aquí todos somos santos, ¿verdad? Todos santicos. Pero afuera, muchos de nosotros perdemos la santidad a veces nomás aquí afuera cuando está la cafetería, porque quiere una empanada de huevo con pollo y le salieron huevo con carne. Bueno, entonces usted ya pierde la santidad allá afuera. Va en la esquina y entonces, que vámonos, ¿a dónde vamos a almorzar? Vamos para allí, vamos para acá, y la esposa coge para un lado y él coge para la otra. Ay, no, es que yo quiero allí. No, es que a mí me gusta, y hazte siempre para el mismo lugar. ¿Y nos pasa o no? Sí, nos pasa, iglesia. Por eso en esta mañana vamos a trabajar sobre 3 puntos, 3 ejes. ¿Sobre qué? 3 ejes vamos a, en especial. Le nombraré cada eje. Primer eje en esta mañana. Entonces, miremos la palabra en Colosenses, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, Colosenses 3:16. Los escritores Colosas, que vamos más o menos unos 140, 150 kilómetros de Éfeso, y ahí está el apóstol Pablo predicando la palabra del Señor. Entonces, título de nuestra enseñanza: Cristo en nuestra vida diaria. Cristo en nuestra vida. Dice 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué quiere decir que more? La palabra de Cristo more. ¿Qué significa morar? Vivir, habitar en nosotros. ¿Qué significa entonces la palabra de Cristo? Viva en nosotros. ¿En qué forma? ¿En abundancia o escasa? En abundancia, dice la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Es decir, que enseñando la palabra y exhortándonos unos a otros en toda ¿qué? Sabiduría, cuando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, dice el Señor, ¿con qué? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Con cánticos como espirituales, dice la palabra. ¿Hemos podido adorar en esta mañana? Amén. Linda la alabanza, lindo tiempo de buscar a Dios, de alabarle, de adorarle, decirle: Señor, aquí estamos. Cuando usted adora a Dios, derrama ¿qué? Nuestro corazón. Y en medio de la alabanza, Dios nos habla y nos ministra, y Dios nos guarda y nos exhorta. En medio de la alabanza puede venir la sanidad, ¿sabía usted? En medio de la alabanza, en la adoración, Dios trae una palabra de bendición para nosotros. Por eso venimos a orar ¿con qué? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Entonces la palabra del Señor, hermanos, en esta hora nos está hablando que amonestemos mutuamente en una forma que sabia, que seamos sabios. La palabra de Cristo sea en abundancia, no escasa. ¿Cómo es la palabra? Pregunta para nosotros: ¿leemos la palabra todos los días? Uy, amén, amén. Parece que este lado leemos este lado. ¿Cuánto leemos la palabra? ¿La leemos todos los días, sí o no? Tal vez no, ¿verdad? A veces las carreras de este mundo, dice la palabra, los afanes de este mundo, ¿verdad? A veces nos levantamos y corremos y ya la ducha, y el otro está haciendo el café, y el otro está corriendo por una cosa y otra, porque el tiempo a veces nos escasea, ¿verdad? Sobre todo cuando nos coge el tarde y se nos olvida lo principal, que es que adorar a Dios.
Adorar a Dios. Nuestro primer punto: ¿cuánto influye la palabra en mi vida? Hágase usted la pregunta, escríbalo. Primer punto, escríbalo. ¿Cuánto influye la palabra de Dios en mi vida diariamente? Diariamente. Influye, nos ayuda, nos redarguye, nos cambia, nos renueva, nos transforma. O la palabra solamente aquí nos toca y nos redarguye aquí en la iglesia. Y muchos de nosotros salimos y decimos: no, ahora sí voy a cambiar. Pero allá afuera nomás se nos olvida. En la esquina, como estamos hablando, se nos olvida la santidad. Por eso la palabra nos confronta en esta mañana. Hay tiempo para Dios en nuestro diario vivir. Hay tiempo para Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere decir. Dice la palabra que nos invita a la comunidad de creyentes a instruirse mutuamente en la verdad bíblica. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos en raíces y fundamentos? Levante la mano un momentico. Raíces y fundamentos. Dígale a su hermano: usted también puede estar. Dígale: usted también puede estar, hermano. Usted también puede estar, usted también puede estar. ¿Qué dice la palabra? Que debemos instruirnos. ¿Instruirnos en qué? En la palabra. ¿Por qué nos cuesta instruirnos, hermano? Apartamos este tiempo porque venimos de un trasfondo católico, apostólico, romano, donde nos decían que el domingo teníamos que ir a misa, o si no, toda la semana nos iba a ir mal. Y entonces venimos de ese trasfondo, y entonces solamente venimos aquí hora y media y ya listo, se acabó el culto, ya cumplía Dios. Hasta luego, Dios, hasta dentro de 8 días y no más. Pero nos olvida que es una relación. ¿Qué es? Una relación. Usted tiene su esposa, su novia, ¿usted anhela llamarse? ¿O pasa 8 días y 8 días no se hablan? Está uno que atento: uy, oiga, hoy no hemos hablado, y está uno pendiente de a qué hora llamarlo. Ahí está. Y entonces la palabra tiene ese hilo en esta hora. Habla y nos guía. More en abundancia. ¿En abundancia para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Para enseñar, para amonestar. ¿Qué es amonestar? ¿Qué es? Llamar la atención, advertir. Advertir, ¿verdad? Advertir, corregir, aconsejar de alguna manera, de una forma que amistosa y firme, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De guiarlo hacia el camino correcto. ¿Cuál es el propósito? Guiarnos. El Señor dijo: anden por este camino, que por torpe que usted sea, no se va a perder. Pero nosotros no cogemos ese camino, sino cogemos ¿qué? Cogemos el otro, el que nos gusta, el que a mí me gusta, el que a mí me parece. No el que está en la palabra, no el que dice Dios. El Señor dice: no, no me gusta. Muchos tal vez manejamos y tenemos un problema tal vez con las mentiras, ¿verdad? Otro con vicios, alcohol, droga, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Tal vez el mal genio. Y siempre decimos: Señor, voy a cambiar. Pero al otro se está ya que se sale de los. Y entonces decimos: Señor, ¿hasta cuándo, verdad? ¿Cuál es nuestro compromiso como iglesia? Enseñar, amonestar, corregir, aconsejar, de una forma que amistosa, con el propósito de guiar el camino correcto, basado no en engaño, sino basado en que en la palabra de Dios. No es un regaño. Decía que el pasado culto, hace 8 días, que le dijeron al pastor Juan Pablo: hoy no va a regañar. No, usted, hermano, recibe la palabra, pero usted toma la decisión. Cada uno toma una decisión en esta mañana. Y usted está aquí, hermano, porque Dios te trajo para escuchar una voz y la palabra de Dios que necesitamos escuchar. Y entonces nos confrontamos en esta mañana cuando decimos que hay que aconsejar. ¿Todos somos consejeros? ¿Usted qué cree? ¿Somos consejeros? ¿Nos hemos preparado para aconsejar a alguien? Si nos hemos preparado, amén. Si no, somos asesores. Un asesor es el que ¿qué? El que guía y le dice. Pero mucha gente dice: yo creo, yo pienso. Dice: yo me quiero divorciar. Y usted dice: yo creo. Cuando usted dice yo creo, ya pierde. Tiene que decir lo que dice la que. ¿Cómo vamos a hablarle a otra persona conforme dice la que? La palabra.
Cuando usted dice yo creo, yo pienso, ahí ya no hay nada que hacer. Es su respuesta, lo que usted piensa. Pero usted tiene que decir, espere un momento, ¿qué dice Dios? Y después sí actuamos. Claro, cada caso es independiente, cada caso es individual. No generalizamos, pero usted debe siempre consultar ¿con qué? Con la palabra de Dios, contando con la palabra del Señor. Por eso la palabra dice de Cristo, more en que en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Y para exhortar a otros usted tiene que hablarle, llamarle la atención, o decirle, hermano, mira lo que estás haciendo no le agrada a Dios. Pero ¿quién toma la decisión? Usted, cada uno toma la decisión. Usted escucha la voz de Dios, usted escucha la palabra, pero usted toma la decisión. Por eso el título de nuestra enseñanza, Cristo, ¿qué? Cristo en nuestra vida diaria. ¿Con la palabra? Sí, pero usted toma sus propias decisiones. Y usted dice, no me gusta que mientas, no me gusta el adulterio, la fornicación, no matarás, no robarás. Pero nosotros cogimos para el otro lado, decisión personal. Pero después queremos que Dios nos escuche, después queremos que Dios cambie nuestras vidas, nos renueve, que Dios nos transforme, ¿verdad? Y entonces tenemos que entender esta mañana, necesitamos la enseñanza de Cristo, la adoración, adorarle en espíritu y en verdad, edificar y construir la vida espiritual de los creyentes. ¿Qué necesitamos? Edificar. Miremos qué dice la palabra en Mateo, es que está edificando. Mateo capítulo 7, rápidamente lo que el Señor nos dice en esta mañana. Mateo 7:24, lo que Dios dice en su palabra. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué? La roca es ¿quién? La roca es Cristo Jesús. Dígalo así fuerte. La roca es ¿qué? Cristo Jesús es la roca. Dice que descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre ¿qué? Pregunta para nosotros, el estar fundamentados en la roca hizo que no llegaran los vientos, que no llegaran las tempestades. Sí llegaron a nuestras vidas y llegan a veces con diferentes noticias, con diferentes situaciones, enfermedades, pérdidas, ¿verdad? Pérdida del trabajo, pérdida de un ser querido. Cuando uno perdí a mi papá, un hermano, y sé qué es eso. Cuando alguien se acerca y te dice lo siento, pero si no lo ha vivido, no lo sabe. Y lo decimos por cultura, ¿verdad? Pero cuando nos podemos acercar a alguien y decirle, Señor es tu paz, el Señor es tu fortaleza, el Señor está ahí en medio de nosotros. Y a veces decimos, Señor, ¿dónde estás? No veo sino unas huellas, pero es porque Cristo nos lleva ¿en dónde? En sus brazos. El Señor nos lleva en sus brazos y sabe por lo que estamos pasando. Sí, por eso la palabra de Dios. Cualquiera pues que hace estas cosas y las hace, le compararé a un hombre prudente, ¿verdad? Que edificó su casa sobre ¿qué? Sobre la roca. Pero vino lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó. ¿Pero qué dice la palabra? Pero no ¿qué? Pero no cayó esa casa. Vinieron golpes y momentos difíciles, sí. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre ¿qué? Insensato. Edificó su casa sobre la arena y vino la lluvia y se llevó todo. Y fue grande su ruina, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros, hermanos, en esta mañana estamos entendiendo este tiempo, ¿verdad? Es esta comunidad de cristianos, hermanos. No podemos vivir por nuestros méritos, por lo que yo soy, por lo que yo pienso, por mi estudio, no, sino por los méritos de Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, el único que nos puede ayudar, el único que nos puede guiar a nosotros en esta hora tan difícil y tan complicada, ¿verdad? Dice la palabra en primera de Pedro, dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Que deseemos que
La leche pura ¿de qué? De la palabra. De eso estamos hablando, hermanos. Eso es un hilo, Cristo en nuestra vida diaria. Dijimos que eran 3 ejes. Nuestro segundo eje es Santiago 1:26, 1:22 y 26. Santiago. Vamos a Santiago, porque la palabra de Dios nos habla y nos guía. ¿Qué dice la palabra? 1:22 al 26 de Santiago. ¿Qué dice? ¿Qué nos está diciendo la palabra? Pero sed ¿qué? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego ¿qué? Olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor ¿qué? Olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será ¿qué? Bienaventurado. Será bienaventurado en lo que ¿qué? En lo que hace. Bienaventurado en lo que hace, dice la palabra. Dice que entonces, dice la palabra, pero sed hacedores y no solamente ¿qué? Oidor de la palabra. Y en esta mañana nosotros tenemos que entender: la ley perfecta de Dios otorga libertad. Dígale a su hermano: en Cristo somos libres. Dígale: en Cristo somos libres, en Cristo somos libres. ¿A pesar de qué? De las dificultades, de los problemas, de las situaciones difíciles. En Cristo somos libres, porque sin Cristo estaremos perdidos, ¿verdad? Miren lo que dice la palabra un momentico aquí en Efesios, para que entendamos mejor esta parte. Efesios capítulo 2, lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Efesios 2, 1 al 5 dice: y les dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué? ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos. Cada uno de nosotros, ¿cómo estábamos? Muertos en Cristo Jesús, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿qué? Este mundo que ofrece muerte, pero Cristo ofrece vida y vida eterna. Es en Jesús. Dale ese aplauso al Señor. Dígale: sí, Señor. El Señor es el que ofrece vida y vida eterna. Dice nuestro Dios, que cambia, que renueva y transforma. Entre los cuales también, dice Efesios, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿En qué vivíamos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, dice la palabra. ¿Hijos de qué? De ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Estábamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor en Cristo Jesús nos hace salvos. ¿Y qué dice la palabra? Dice que estábamos en otro tiempo. Estábamos ¿qué? Esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pecado, del mundo. Pero el Señor nos trae libertad en esta mañana. Por eso estamos en esta mañana, hermano, porque el Señor quiere que libertarnos, sacarnos a libertad, que haya paz y bendición en nuestra vida, a pesar de ¿qué? De los problemas, de las dificultades, de momentos difíciles. Eso es lo que Dios nos está diciendo en esta hora. Estamos entendiendo lo que Santiago quería decirle. Santiago se dirige a creyentes judíos dispersos y los anima a madurar espiritualmente, enfrentando las pruebas con paciencia. ¿A qué lo invitas? A entender las pruebas y llevarlas ¿con qué? Con paciencia. Muchos de nosotros nos dicen: tenga paz, tranquilo, Dios te ama. Pero la procesión va por ¿dónde? Va por dentro. Ese dolor, la tristeza, la soledad, el único que nos puede ayudar es el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando le damos ¿qué? Libertad. Y eso es lo que Dios nos está diciendo: démosle libertad al Señor.
La importancia de ser un hacedor es obedecer y aplicar las enseñanzas de Dios. Eso es lo más importante. Obedecer a qué? A la palabra del Señor. Entonces la palabra nos está hablando en esta hora que no seamos solamente que oidores, sino que hacedores de la palabra. No ser solamente un hombre de Dios que fue oidor y no hacedor. Sansón, ¿escuchó la palabra? ¿Era un hombre apartado para Dios? Sí, Sansón, un hombre apartado para Dios. Juez de Israel, le consultaban y tomaba decisiones. Pero tenía un problema, las faldas. Y las faldas lo perdieron, ¿verdad? Le tocó tumbar en la casa y morir juntamente con todo, ¿verdad? Un hombre como Judas. Judas tenía otro problema. ¿El problema de qué? La economía. Pregunta para nosotros: ¿Judas hizo milagros? Sí, claro. Judas resucitó muertos, sanó a los enfermos. El Señor le dijo: vayan, y les mandó, les dijo: tienen todo el poder, resuciten muertos, oren por los enfermos y sanarán. Y ellos vinieron contentos diciéndole: Señor, hemos orado por los enfermos y se sanan, Padre eterno. Oramos por los que tienen y Dios los sana, por los que están endemoniados y son liberados. ¿Ese era quién? Judas también. ¿Participó con Jesús? Sí, claro. Comió con él, reía. El Señor le decía: Judas, mande ahí por el pan. Y Judas sacaba de la bolsa y se robaba una parte para acá y otra para el pan. Ese era Judas. Pero ¿era qué? ¿Conocedor de la palabra? Sí, era conocedor de la palabra. Un hacedor. Ser hacedores y no solamente que oidores de la palabra. ¿En qué áreas de nuestra vida necesitamos nosotros cambio? A través de la luz de la palabra, dice que es como un espejo. Podemos ver nuestras imperfecciones, pecados y áreas que necesitan cambio. Pregunta para nosotros: ¿en qué área necesitamos cambiar? ¿Necesitamos cambio? Sí. Por eso dice la palabra que es como un espejo. ¿El espejo miente? No, las canitas, se nos fueron ya los pelos. Ya nos quedamos sin pelo, ¿verdad? Las canas, las arruguitas, todo ya empieza uno a cambiar. Unos más gorditos, otros menos, pero comienza a cambiar nuestros cuerpos, ¿verdad? Pero la palabra nos confronta en esta mañana. ¿En qué tenemos que cambiar? Sansón, se le fueron las luces, se les iban las luces por todas las faldas. Judas por la economía. Y a nosotros, ¿qué nos hace? ¿En qué áreas de nosotros necesitamos cambiar? ¿Realmente estamos nosotros tomados de la mano de Dios? Y entonces tenemos que entender: Señor, ayúdanos para nosotros entender hoy qué es lo que tengo que hacer. Tenemos que tener una aplicación práctica. Dígale a su hermano: hay que hacer una aplicación práctica. ¿Una aplicación qué? Práctica. Hacer una aplicación práctica. Una acción intencional es ser un hacedor, implica tomar decisiones conscientes para aplicar lo que se ha aprendido de la Biblia. Puede ser practicando la generosidad, perdonando a su hermano, controlando la lengua, ayudando a los necesitados. Una acción ¿qué? Práctica. ¿Cuál es nuestro título, nuestra enseñanza? Cristo en nuestra ¿qué? En nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria necesitamos cambiar, ser bendecidos, volver otra vez y tener la bendición de Dios, fortalecidos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios, porque este es un tiempo de poder y de bendición. Vamos a tomar ¿qué? Una acción. Hoy tomar una decisión clara, precisa y concisa. ¿Qué tenemos que dejar? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿En qué? Dios, el Espíritu Santo nos trae revelación. Y dice: sí, yo tengo que cambiar en esta área, en esta otra. Tal vez con mi esposa, tal vez con mi esposo, tal vez con mis hijos, con mi familia. ¿Cuánto hace que no le dices a tus hijos que los amas? A tu esposa, decirle que la amas. Esperamos hasta cuando las cosas a veces son más difíciles, ¿verdad? Y a veces ahí es cuando decimos: Señor, si hubiera apartado más tiempo para compartir, tal vez con el hijo. Y a veces nuestros hijos a veces son rebeldes y a veces no vienen a la iglesia porque en casa ven algo diferente a lo que dice Dios.
Y entonces tenemos que preguntarnos en esta mañana, ¿cómo estamos delante de Dios? Y esa es una parte que es bien complicada para nosotros entender hoy. Decirle, Señor, aquí estamos. Necesitamos hombres y mujeres con qué, con carácter. Mira lo que dice la palabra en Génesis 39:9. Vamos rápido a Génesis porque el tiempo, ¿verdad?, no se detiene, dijo un sabio por ahí. Génesis 39:9. Génesis, José y la esposa de Potifar. Génesis 39:9 dice José: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo a ese grande mal y pecaría contra Dios? La mujer de Potifar se había enamorado de José, pero José dijo: ¿qué? ¿Cómo voy a hacer yo este grande mal y pecar yo contra Dios? Y entonces aquí es donde estamos hablando que necesitamos tomar decisiones. Hoy necesitamos tomar decisiones. ¿Cuándo? Hoy, porque hoy Dios te está presentando esta palabra. Hoy. Un hombre como José era un soñador, ¿verdad? Su papá lo mimaba, lo cuidaba, ¿verdad? No, dice que lo amaba más que a sus hermanos. Le cosió una túnica especial, ¿verdad? Pero ese hijo favorito de José fue odiado ¿por quién? Odiado por sus hermanos. Produjo envidia, fue vendido, ¿verdad? Lo metieron en una cisterna. Después dijeron: no, mejor vendámoslo. Lo vendieron pensando hacerle mal, pero le estaban haciendo un bien. Y ese hombre, conforme estamos leyendo, dice que ¿cómo haré yo este gran mal de pecar, de fallarle a mi amo y pecar contra Dios? Pero ¿qué le costó ser un hombre recto delante de Dios? ¿Qué le costó? La cárcel. ¿Qué le costó? La cárcel. Cada vez que actuaba de una forma correcta, y tal vez usted en esta mañana tal vez dice lo mismo: cada vez que me meto con Dios, cada vez que ayuno, oro y busco a Dios, más problemas. ¿Alguno lo ha dicho? Sí. ¿Pasa? Sí, pasa. A veces algunos solamente somos oidores, pero no hacedor de la palabra, ¿verdad? Y esto nos tiene que mover hoy a nosotros, ¿verdad?, a entender lo que Dios nos quiere decir y nos quiere en esta mañana confrontar. Decirle: Señor, aquí estamos, somos tus hijos, te amamos, pero Señor, tenemos los mismos problemas, tenemos las dificultades que tienen los demás afuera, sí, las mismas tentaciones, sí, pero dice la palabra, pero nosotros tenemos ¿a quién? A Cristo Jesús, que es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Él es el que nos da la salvación y la vida eterna. Dale fuerte ese aplauso al Señor y dígale: sí, Señor. Estamos entendiendo entonces, hermanos, que la palabra del Señor nos dice: oiga, ¿cuánto de la palabra? El primer punto nos dice: ¿cuánto involucrado está usted en la palabra? ¿Cuánto de la palabra que me afecta a mí todos los días y me hace decir no, atento y mejor huir? Segundo, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidor. ¿Sabes que el oidor de la palabra escucha la palabra? ¿Cuántos escuchamos la palabra hoy atentamente? ¿Cuántos? Ese oidor estaba ahí presente, escuchaba la palabra, pero no permitía que su vida cambie. Por eso estamos hablando que cada uno de nosotros debe tomar una decisión. Hoy Dios para muchos nos está confrontando. También conocí al Señor muy joven, 17 años, 16 conocí. Pero también, como dice, también tuve mis 20 años, ¿verdad? También tuve mis 20 años. Y un día descarriado por allá, Dios un día me llamó y me confrontó, así como usted está hoy, en un servicio, en un culto. Dios me dijo: decídete hoy si me amas y me servirás, o te dejo en el mundo y piérdete. Cuando yo escuché esa voz, siendo un hombre pecador, conociendo de Dios pero apartado de Dios, Dios me llamó y me dijo: arrepiéntete hoy
Y Dios nos está diciendo eso: arrepiéntete hoy. Es el día de cambiar, de tomar decisiones. No podemos jugar más a los dos bandos. Y a veces nos acomodamos, ¿no? Y como que aquí estamos un pie allá y otro pie acá. No, a Dios no le agrada eso. Y hoy más que nunca tenemos que tomar una decisión. O amamos a Dios o estamos en contra de Dios. Es así, Dios nos la coloca de esa manera. Y por eso Dios te ha traído en esta mañana, para entender lo que Dios nos quiere decir. Nuestro tercer riel, porque el tiempo nos va avanzando. Entonces el primero es: ¿cuánto hay de la palabra en mí que me hace decir, oiga, en mi vida diaria tengo que cambiar? Pero el sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores. Me confronta y me dice, tienes, hoy debes cambiar y tomar una decisión. Primera de San Juan, o primera de Juan, como usted la quiera llamar. Primera de Juan, capítulo 3, lo que el Señor nos dice. Primera de Juan, capítulo 3, lo que Dios nos dice, versículos 1 y 2. Primera de San Juan 3, 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado ¿quién? El Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció ¿a quién? A Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? Semejantes a Dios, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es ¿qué? Puro. Todo aquel, dice la palabra, que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, ¿para qué? Para quitar, para borrar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, nuestro tercer riel en esta hora, ¿verdad? Lo que Dios nos quiere decir, nuestra identidad con Cristo. Tercer línea es que nuestra identidad con Cristo. Nos identificamos con Cristo. Somos ¿qué? Hijos. Y si somos hijos, somos ¿qué? Herederos. Porque necesitamos nacer de nuevo. ¿Necesitamos qué? Necesitamos nacer de nuevo. Tener confianza. Vivir en esa identidad nos da confianza para enfrentar ¿qué? Desafíos y un propósito de vida. Dios no nos trajo a este mundo para decir, oiga, mire a ver, consuma alimentos y agua y mira a ver qué hace. No, Dios nos trajo con un propósito, y eso es identidad. ¿Qué necesitamos nosotros? Identidad. ¿Quiénes somos? ¿Somos qué? Hijos de Dios. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Entonces le dice, ¿y usted qué es? Entonces le dice, no, yo soy carpintero, yo pego ladrillos. El otro dice, no, yo soy abogado. El otro, no, yo soy médico, yo soy... No, ¿qué somos? Delante de Dios, ¿somos qué? Hijos. ¿Somos qué? Hijos de Dios. Pero necesitamos que tener un proceso de crecimiento, un proceso continuo de conocer a Dios, de reflexionar sobre tu valor en Dios. Dios nos ama y Dios dio su vida. Cristo Jesús fue a la cruz. ¿Por quién? Por cada uno de nosotros. Tal vez usted, en la profesión que usted tenga, Dios está ahí porque nos hizo con un ¿qué? Con un propósito. Primero para alabarle y adorarle a Él, pero también para cumplir un propósito en nuestras vidas. Por eso nosotros en esta hora estamos diciendo, Señor, aquí estamos. Necesitamos reconocer nuestra naturaleza imperfecta. Dice el Salmo 56:3, dice, cuando tenga miedo, coloca tu confianza en Dios. Cuando tengas miedo, conéctate ¿con quién? Con Dios. Necesitamos rechazar las mentiras, meditar en la Escritura y ser desafiados en esta mañana. Tenemos que entender entonces, para este tercer riel, miremos lo que dice la palabra del Señor en esta hora. En primer libro de los Reyes. Vamos al primer libro de los Reyes, porque hay una palabra para nosotros en esta hora. Que Dios nos ayude a entender su palabra.
a entender lo que Dios nos quiere hablar en esta hora, ¿verdad? Nosotros, entonces, haciendo nuestro resumen de lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Obedecer a Dios en este día. No ser tan solamente oidores, sino ser ¿qué? Hacedores de la palabra. Primer libro de los Reyes, capítulo 18. Lo que Dios nos está diciendo. Primer libro de los Reyes, 18, 30 y 31. Dice la palabra: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos, ¿qué? Acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a Elías, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será su nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieron 2 medidas de grano. Y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramen el agua sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez y otra vez y otra vez. Y lo hicieron otra vez, de manera que el agua corría. Está el profeta Elías, un hombre de Dios, llamado por Dios, frente a un hombre que valiente y esforzado. ¿Qué necesitamos ser nosotros? Valientes y esforzados. Pero había una dificultad, había una situación difícil, ¿verdad? Con los Baales. Pero Elías, ¿qué fue lo primero que hizo Elías? Reconstruyó el altar. ¿Qué hay que hacer? Reconstruir el altar. Y arregló el altar de Jehová, porque estaba ¿qué? Arruinado. Pregunta para nosotros, iglesia, y nuestros hermanos allí. Dios te dice en esta mañana: arregla tu altar en casa. ¿Cómo está tu altar en casa? ¿Arruinado? Elías necesitaba un milagro de Dios. Era un hombre que tenía comunión con Dios, sí, agradaba a Dios. Pero cuando fue a mirar el altar de Dios estaba ¿qué? Arruinado. Y fue lo primero que tuvo que hacer Elías. Lo primero que tenemos que hacer ustedes y yo es arreglar nuestro altar. ¿En donde? En casa. ¿Cómo está nuestro altar en casa? ¿Cuánto hace que no oramos? ¿Cuánto hace que no leemos la palabra? ¿Cuánto hace que ni siquiera oramos en las comidas? No se nos olvidó orar y decirle: Señor, gracias por estos alimentos. Gracias, Señor, en el lugar que estemos, tal vez invitados en el mejor sitio de Bogotá, en mejor parte tal vez, pero decirle: Padre, perdóneme un momentico, ¿puedo hacer una oración? Porque a veces lo invitan a uno, una invitación, un sitio muy especial, pero que usted pueda decirle: perdón, ¿puedo hacer una oración? Y usted decirle: Padre, gracias por estos alimentos, gracias por esta persona que me invitó. Pregunta para nosotros: ¿cómo está tu altar en casa? ¿Cómo está nuestro altar? ¿Qué hizo Elías? Lo primero que hizo antes de que Dios le contestara, dijo: tengo que arreglar este altar. ¿Y qué comenzó a traer? Dice que edificó allí con que trajo piedras al altar de Jehová, pero también trajo leña, trajo granos y trajo un sacrificio. ¿Qué tienes que sacrificar hoy? ¿Qué tenemos que sacrificar hoy nosotros en el altar de Dios? ¿Estamos en el altar de Dios? Sí, pero el Señor pide un sacrificio. Por eso le decía: hoy usted tiene que tomar una decisión. Cada uno de nosotros, mis hermanos allí, hay que tomar una decisión en casa. Tal vez hemos permitido tantas cosas en casa que el altar de Dios se destruyó, ¿verdad? Tal vez la música, tal vez tantas cosas, grafitis, tal vez videos, tal vez cuadros, revistas, ¿verdad? Afiches que no le agradan a Dios, pero los hemos permitido en casa. Música que no agrada a Dios. Y usted dirá: ay, pastor, es que ustedes se volvieron como tan, ¿no? Pero eso es lo que dice la palabra de Dios, que hay que reconstruir el altar. Hemos abandonado el altar de Dios, pero queremos los milagros de Dios, queremos que Dios nos escuche, pero hemos abandonado a Dios. Por eso el altar. Elías lo primero, no se puso a traer primero el becerro y cortar. No, primero dijo: no, arreglemos el altar, porque este altar sí está como grave.
¿Qué tenemos que arreglar en casa, iglesia preciosa? Lo primero que tenemos que hacer es que arreglar el altar de Dios. Segundo, traer piedras, leña. Cada mañana, cada día, trae tus propias piedras, tus propios leños delante de Dios, tus propias dificultades y cada situación, porque cada hogar, cada familia es diferente. Unos luchamos con una cosa y otros luchamos con otra, ¿verdad? Pero trae tu sacrificio delante de Dios y después trae agua, abundante agua. Y dice la palabra que después de que Elías cambió el altar, lo arregló y trajo leña y piedra y le echó cantidad de aguas, entonces vino fuego de Dios. ¿Qué vino? Fuego de Dios, contestando ¿qué? Contestando por un milagro. Pero ¿qué necesitamos primero? Arreglar el altar. Dios conoce tu petición. Dios conoce mi petición. Dios quiere contestar, sí, pero primero arregle el altar. ¿Cómo está nuestro altar en casa? Y Dios nos invita en esta mañana para que cada uno de nosotros nos colóquese de pie, hermano, en esta mañana. Para que cada uno de nosotros en esta mañana, Dios hablándonos, diciendo: Señor, tenemos que edificar el altar de Dios, porque es la forma de identidad. Necesitamos identificarnos. ¿Cuánto influye la palabra de Dios en mi vida? Y nos dice: sed hacedores y no solamente oidores, sino ser hacedores. Y ahora dice: nos identificamos con Cristo, somos hijos, realmente hijos verdaderos de Dios. Hemos nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron. Eso es lo que la palabra dice. Tal vez ya hay telarañas en ese altar, pero ayúdanos a desempolvarlo, Señor, y decirle: Padre, perdóname, aquí estoy. Ha sido duro este tiempo tal vez, pero Señor, aquí estamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor en esta hora, en el nombre de Jesús. Así es. Dele fuerte ese aplauso al Señor Jesús, exáltelo. Él es digno de alabanza y de adoración. Gracias a Dios por su poderosa palabra. Dele un abrazo al hermano que está a su lado. Dígale: Dios le bendiga. Dígale: eres una bendición. Dios bendiga su vida, te levante todos los días poderosamente. Amén. Aleluya. Eso, maravilloso sentirnos en familia, en la bendición del Señor. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Dios les bendiga poderosamente. Y quiero pedir favor a todos los servidores: levanten su mano si necesita un sobre. Los servidores van a pasar a darle un sobre si necesita. No van a depositar todavía la ofrenda, todavía no la van a depositar, solo un sobre si necesita. Yo sé que la ofrenda es mejor prepararla. Amén. ¿Qué es? Familia Wesleyana, este próximo viernes 25 de julio iniciamos el curso prematrimonial para parejas en unión libre y novios que deseen casarse. También para parejas que deseen renovar sus votos. Serán 8 clases todos los viernes de 7 p.m. a 8 p.m. Recuerda, iniciamos este próximo viernes 25 de julio. Para mayor información, dirígete a la carpa de consolidación con el pastor Carlos González, el pastor Daniel Humada, Barney Rebellón y Emilio Liscano. Invita Iglesia Wesleyana, la palabra dice.